Hola, yo soy Estela y aquí les doy la bienvenida a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy es un tema delicado y que creo que merece la pena hablarlo en voz alta. No sé si escuchaste el episodio previo a este. No es requisito para escuchar este, pero si te das el tiempo y el permiso de escuchar el tema de la depresión, va a cobrar un mayor sentido y es como va de la mano del tema que tocaremos hoy. Hoy hablaremos de suicidio y este se encuentra como la segunda causa de muerte en los niños y jóvenes de 10 a 24 años. Las investigaciones muestran que más del 95% de las personas que se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental. Bueno, el suicidio con toda la carga emocional de culpa, de vergüenza que contrae, es muy difícil que lo hablemos en voz alta, pero darnos permiso te da una invitación a que podamos hablar esto porque lamentablemente, siempre digo, hablarlo en voz alta tiene una carga de sanación. Entonces, si empezamos a hablar de este tema, creo que no, como algunas personas erróneamente piensan de que hablar sobre suicidio es darle idea a los jóvenes, es darle una idea de que puede acabar con su vida, de que es posible, y no creo que sea así. Un suicidio hay cada 40 segundos y un intento de suicidio cada 2 segundos en el mundo. Y porque no lo hablamos, creemos que va a desaparecer. Te invito muy cordialmente a que te quedes a escuchar este episodio tan importante, ya sea para ayudarnos o ayudar a alguien, que bueno, que siempre decimos en darnos permiso, nosotros no ayudamos, podemos acompañar si la persona quiere ser acompañada. Pero aquí escucharemos a nuestro invitado y que nos dé luces sobre el tema y podamos entender por qué no podemos tratar algo que no conocemos. Espero que te quedes hasta el final. Te agradezco por escucharnos y que disfrutes el episodio. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para hablar de este importante tema, hemos invitado nuevamente a Carlos Alberto Molina. Él es psiquiatra, psicoterapeuta gestal, docente de la asignatura Salud Mental en la Universidad Católica Boliviana. Él disfruta de aprender y compartir y nos los ha demostrado porque hoy vamos a hablar por segundo episodio con él. Terminamos la primera sesión hablando de la depresión y sentimos la necesidad de continuar ese tema porque va muy, muy de la mano del suicidio. Bienvenido, Carlos Alberto. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y ojalá que hayan otras oportunidades también. Pueden contar conmigo siempre que sea posible y agradecido por poder compartir el espacio también con quienes nos escuchan para poder poner un granito de arena y ojalá concientizar en este problema tan delicado como es la depresión y el suicidio, ¿no? Como decía Estela, la verdad que nos quedó corta la entrevista y si ya la escucharon, pueden ver que es una de nuestras entrevistas más largas. Sin embargo, nos quedamos con varias preguntas al aire y durante la entrevista, por favor, si no la han escuchado, no es requisito para escuchar esta, pero vayan a escuchar el episodio de la depresión. Salieron ahí en un par de oportunidades el tema del suicidio como consecuencia de un cuadro depresivo. Y bueno, vimos, como decía Estela, la necesidad de dedicar un episodio completo a hablar de este tema. Creo que la mayoría de nosotros
de suicidio solamente sabemos que es la persona que se quita la vida. De ahí no se habla más. Si tenemos algún caso cercano o nosotros mismos en algún momento hemos tenido ese pensamiento, y aquí confieso que yo cuando tenía entre 12 y 13 años le contaba a Estela recién cuando salió este tema, y nunca se lo había dicho a nadie. O sea, las personas que me conocen realmente van a decir, no me lo imaginaba de Gail. Yo tenía pensamientos suicidas y me imaginaba cómo me podía quitar la vida. O sea, lo imaginaba todo, cómo sería el método, el tiempo que me tomaría morir y demás cosas. O sea, le dedicaba harto tiempo, pero callada, no se lo comenté a nadie. Entonces, eh, de verdad que es crítico, y nos sentimos que estamos contribuyendo un poquito de normalizarlo, volviendo a esa palabra, de que si bien no es normal, pero muchas personas, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 a 29 años. La segunda causa de muerte. O sea, le hemos dedicado un año entero, un año y más a hablar del COVID, y nunca hablamos del suicidio. Así que, Carlos Alberto, por favor, vamos entrando en materia con el tema. Sí, Gail, es un tema tan importante, los números así lo demuestran, pero más allá del número, pongámonos a pensar en esto, ¿no? En una persona que llega a esta decisión de quitarse la vida, ¿no? Es realmente dramático. Eh, Te agradezco por haber compartido tu propia experiencia, Gail. Te diría que es una situación bastante común esto de pensar en no estar, en morir, en desaparecer, es bastante común. En este momento no recuerdo los porcentajes, así que prefiero no mencionarlos, pero sí son muy comunes. A mí también me pasó en una de las etapas depresivas más fuertes que tuve. Entonces es bien común. Es más, invito a la audiencia en un momento reflexivo, ¿no? De verdad nos pongamos a pensar o a recordar cuántas veces me pasó por la cabeza la idea de que sería mejor no estar, de que sería mejor no despertar, de que sería mejor no existir. Y vamos a encontrarnos con que, caramba, esto sí me ha pasado varias veces, algunas veces, y de repente si puedo compartirlo con alguien cercano, te va a decir, sí, a mí también, y resulta que capaz que es la mayoría, ¿no? Entonces es un problema realmente preocupante, que como decía en la primera conversación que tuvimos, si tuviéramos una educación eh, mucho más amplia, mucho más integral, que desde luego involucrase lo que es la salud mental, lo que es el cuidado de nuestra salud mental, lo que es el manejo de nuestras emociones. Estoy seguro que estos números asustadores eh, disminuirían. Por dar otro número, Gail, más o menos cada 40 segundos, de acuerdo a cálculos de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se está cometiendo un suicidio, una persona se está quitando la vida. Así que pudiéramos hacer números para calcular nuestra charla de una hora más o menos, cuántas personas no están. Y estas cifras probablemente han aumentado justamente por el tema del COVID, por el tema de la crisis, por el tema del aislamiento. Es muy probable que más adelante tengamos cifras aún más preocupantes, ¿no? Sí, y cada 2 segundos hay un intento de suicidio. Siento que es de mucha importancia que vamos conociendo un lenguaje adecuado para hablar del suicidio y que lo hablemos, que nos animemos a hablar en voz alta porque es real, estos números son reales y no puedo creer que sea la segunda causa de muerte en las personas. O sea, me destapa el cerebro, pero me lo destapa porque lo hablamos tan poco, y cuando Gail igual me contó hace unas semanas cuando salió este tema, yo, ¿qué? ¿What? Digamos, porque es algo que no crees que te vaya a suceder a vos, que no crees que vaya a suceder en tu familia,
Y es posible. Y es posible, ¿por qué? Y va de la mano con el episodio de la depresión, porque no lo hablamos, porque nos aislamos, porque vivimos en solitud. Y uno, si quiero hablarlo, no sé cómo expresarlo. O sea, si vos le preguntás a una persona que esté con esos pensamientos suicidas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? O sea, ni siquiera va a saber qué decirte porque ni siquiera sabe cómo identificar si está sintiendo frustración, si está sintiendo tristeza, si está o sea, no sabe ponerle el nombre a sus emociones. Y es porque no hablamos de las emociones, porque no hablamos de cómo nos sentimos, porque no somos honestos, ni siquiera con nosotros mismos. Entonces, Carlos Alberto, te quiero preguntar, en sí, pongámonos un poquito más teórico, ¿qué es el suicidio? Entonces, ¿y cuáles serían sus causas? Bueno, el suicidio es esta trágica decisión en la cual una persona llega a convencerse de que la mejor opción, y entre comillas, es quitarse la vida. Entonces es algo, como podremos imaginar, muy triste, muy dramático. Pongámonos un poquito en los pies de esta persona y tratemos de especular, tratemos de entender qué puede estar cargando, qué pudo haber estado cargando, qué tipo de situaciones acumuladas, vivencias estuvo cargando este ser humano para que lo lleve al punto de considerar que la única o la mejor opción es no estar. Y bueno, las causas son diversas, multifactoriales una vez más. Sin duda alguna, la depresión es una de las principales causas, sin duda alguna. Pero también por mencionar está el consumo de drogas, algo que igual merecería una conversación tal vez en otro momento, ya que en las drogas hay mucha normalización en cuanto a su uso, ¿no? Qué sé yo, las series, las películas, muchas veces normalizan su uso para las nuevas generaciones y las nuevas generaciones entienden de que, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Y sí pasa algo. Tampoco, por favor, tampoco soy un puritano que digo no consumas absolutamente nada, tampoco. Sí creo que es importante que se tome conciencia de que el consumo requiere cierta responsabilidad, cierta información para que tengamos una mayor seguridad. No debe ser algo, por ejemplo, acá en Bolivia, el consumo de alcohol es tan normalizado, ¿no es cierto? Es tan normalizado, es casi como una etapa de tu vida en la cual ya tenés que beber, ¿no es cierto? Porque cumplís de tal manera, si sos hombre, validás tu virilidad, ¿no es cierto? Con tu primera chupa, ¿no? Y esto, por favor, es realmente preocupante, ¿no? Y por ejemplo pasa algo similar con el tema de las drogas sintéticas, ¿no es cierto? Éxtasis, Rofis, LSD, o sea, también se los normaliza. Y tristemente los jóvenes reciben esta información distorsionada de que es solo para diversión, que no pasa nada, que esto es seguro. Y bueno, sí suceden cosas, sí se toman malas decisiones. Si un chico o una chica ya viene por ahí con una depresión, por dar un ejemplo, o con problemas en casa, el estar bajo el consumo bajo los efectos de drogas, pues aumenta dramáticamente el riesgo de que se tome una decisión como el suicidio. Tanto drogas como alcohol, cuando uno, no sé, viene arrastrando, como decís, varios malos días, no sé, mucho saturación, agotamiento psicológico, y uno agarra, y me incluyo, alguna vez he dicho, ay, el viernes en la noche quiero tomarme mis cervezas, mis vinos, como para relajarme y desconectarme de todos esos malestares que arrastro. Y puede ser que esa noche sea de diversión, de hablar burrera, pero después con la resaca o el efecto que te dé, ahí incrementamos esos malestares psicológicos, ¿no? Eso resaltar de que si estás pasando por un divorcio, no sé, la crisis que estés pasando, el alcohol y las drogas es el peor decisión que podés tomar en esos momentos, ¿no?
Así es, así es. Y sobre ese punto, tal vez no, algo muy importante, ¿no? Como lo relataba Gael, de repente alguien está pasando por una situación difícil, un problema, y dice, bueno, para desconectarse, ¿no? Para no pensar, para distraerse. Y la realidad es que deberíamos hacer lo contrario, ¿no? Esto lo charlamos en la primera conversación con ustedes, o sea, lo que tenemos que hacer es conectarnos con lo que está sucediendo. Conectarnos con lo que está sucediendo para a partir de ahí poder encontrar una verdadera respuesta a lo que nos está pasando. No sé, digamos, estoy por una racha de malos problemas, digamos, o de problemas difíciles, de problemas complejos. Caramba, de repente lo que necesito es, no sé, arrodillarme en la cama, golpear el colchón, desahogarme, pegar un grito, o de repente echarme a llorar en frente de no sé, de mi familia, de mi pareja, para recibir aquel abrazo. Eso ya es el inicio del proceso saludable que culturalmente, lo charlamos la primera vez, no estamos acostumbrados a hacer eso, estamos acostumbrados a echarle tierrita, a ponerlo al problema en una caja en el depósito, a no mirarlo, esperando que mágicamente se solucione. Entonces, y esto, claro, se agrava, como bien dijiste vos, si consumimos drogas, ¿no? Las drogas, tanto las legales como las ilegales, nos pueden traer un bienestar pasajero, transitorio, nos pueden traer, pero también nos pueden traer efectos durante su consumo, o como bien dijiste, Gael, en la resaca, efectos negativos, adversos, que nos ponen en clara situación de riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Carlos Alberto, viendo algunos documentales, las personas que están con estos pensamientos suicidas tienden a aislarse. Y escuchaba el testimonio de una persona que él no quería que le pregunten cómo está, ni que le digan qué tiene que hacer para sentirse mejor. Él dice, me hubiese sentido bien simplemente con alguien sentado a mi lado, en silencio que no me diga nada. ¿Cómo podemos detectar las alertas que alguien está con pensamientos suicidas cuando esta persona se aísla y perdemos el contacto? No sé, ¿cómo podemos estar alertas para ver y obviamente cómo acompañarlos? Bueno, acabo de decir una cosa, pero ¿qué más podemos hacer? Yo diría, como mencioné también en la anterior conversación, la palabra mágica, educación e información. Eh, si una persona puede informarse, por ejemplo, a través de este tipo de plataformas, a través de profesionales, a través de páginas web, etcétera, etcétera, canales de YouTube, de por sí ya va creando una conciencia de qué es lo saludable y de qué no es lo saludable. El gran problema, Gail, Estela, es que mucha gente no abre esta ventana. Entonces, si vos no tenés ninguna herramienta, ninguna base que te permita diferenciar lo que es de lo que no es, pues se hace realmente extremadamente difícil. Por otro lado, de forma general, para ya ir creando estas señales de alerta, cualquier cambio significativo en el comportamiento de una persona ya es una señal de alarma. Alguien que de repentemente, no sé, todos los días tenía la costumbre de levantarse temprano. Bueno, comienza a no hacerlo. Ya es una señal de alerta. Por favor, no es para llamar a la ambulancia, no, pero sí para prestar atención, de repente acercarse, observar, preguntar cómo está, ya prestar atención. Cualquier cambio significativo en la rutina. Y desde luego el aislamiento, que diferenciemos por los tiempos de COVID, no estamos hablando del aislamiento de, por favor, no me visites tanto, quiero cuidarme del COVID, todavía no recibí las vacunas, no. Estamos hablando de una persona que de repente se vuelve más solitaria, ya no quiere hablar, ya no responde tanto a los mensajes por WhatsApp, o de repente no te atiende las llamadas tanto como lo hacía antes, o de repente a la hora de conversar parece hablar menos, otra señal de alarma. Y finalmente yo diría que una tercera básica, son muchas, ¿no? Pero para no saturar, una tercera señal de alarma sería claro que esta persona te diga de alguna manera,
que no la está pasando bien. Esa es otra señal de alarma. De repente no te lo diga así de clarito, no me siento bien, de repente. Pero de repente que te diga, no sé, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar, estoy con muchos problemas. Esa frase, entre líneas, ya te está diciendo que hay algo ahí. De nuevo, no es para llamar a la ambulancia, no es para salir corriendo, no. Pero sí para que prestes atención con ese amigo, con ese familiar, con ese ser querido, con ese compañero de trabajo de repente, de que puede ser que algo le esté pasando a esa persona y que de repente todos los días, cada vez que pueda, pues no cuesta nada. ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Si querés contar conmigo, si querés me podés escribir. Tal cual vos mencionabas en esta historia, muchas veces el saber que hay alguien ahí, que está ahí, física, virtual, telefónica, está ahí, ya es una forma de ayudar. Sí, y no lo hablamos, ¿no? El gran problema del suicidio es que no lo hablamos y creemos que no hablándolo va a desaparecer, porque tenemos esa falsa creencia de que si lo hablamos, por ejemplo, yo que tenga unos hijos adolescentes, ¿qué tal si yo le hablo del suicidio? Erróneamente voy a pensar, ay, si le hablo, más bien le estoy dando la idea, lo estoy fomentando. Entonces, ¿cómo poder diferenciar cuando, y también cuando alguien viene y me dice, qué sé yo, mi mejor amiga me puede agarrar el teléfono y decir, Estela, he estado teniendo pensamientos suicidas o ya no quiero estar aquí o estoy harta de esto. O sea, ¿cómo? Y también yo puedo decir, ay, quiere llamar la atención, porque nadie dice... Qué dramática. El que se quiere suicidar, se suicida, lo hace y no pregunta ni dice nada. O sea, entonces, ¿cómo yo, bueno, podemos uno erradicar ese mito de que si lo hablo, lo voy a fomentar? Y también cómo dejar de pensar tal vez de que si una persona manifiesta su deseo suicida, de no minimizarlo, porque no, o sea, algo que quiero resaltar aquí, no minimicemos el dolor de esa persona, porque en realidad en la persona suicida lo que rechaza no es la vida, lo que rechaza es el dolor, y que es un dolor que no ha sabido trabajar, que lo ha convertido en sufrimiento, y el sufrimiento ya uno no hay a dónde ponerlo, porque el sufrimiento es como armar una carpa y quedarse ahí. Entonces, ¿cómo pudiéramos como que dar una nueva visión sobre este tema de una manera más empática e inclusiva, que cuando que sí hablar de suicidio es importante, y también si una persona viene hacia mí manifestando su deseo suicida, de que yo pueda validar ese dolor y validar ese comentario como algo real y no como alguien que quiere llamar solo la atención. Así es. Y vamos a caer en la palabra mágica de nuevo, educación e información. Aprovecho para volver a repetir para todas las personas que quieran, que estén escuchando, información sobre depresión, sobre suicidio, cualquier tema que tenga que ver con salud mental, me pueden escribir en mensaje directo. Con gusto yo les comparto enlaces cortos, videos cortos, charlas cortas, si quieren charlas largas, si quieren libros, con todo gusto y gratuito, con todo gusto. A ver, arranco por lo primero que decías, Estela. Es un mito, es una información o una creencia falsa. Esto de que hablar sobre el suicidio incentiva. Mejor no hablemos. Eso es falso. Eso se ha estudiado, inclusive se han hecho estudios científicos con la metodología, doble ciego, con todas estas cuestiones se ha hecho. Y se demostró claramente que hablar sobre el suicidio no incentiva. Al contrario, hablar sobre el suicidio disminuye la posibilidad de que personas lleguen a cometer suicidio. Miren ustedes qué hermosa paradoja, ¿no? Justamente choca con estas creencias que hemos conversado varias veces, estas creencias de que, caramba, esto es así y resulta que en el camino me doy cuenta que no es así. Y bueno, aquí tenemos una nueva, entre comillas, nueva. Hablar sobre las cosas parece que nos hace daño, pero al contrario, nos hace bien. Hablar sobre las cosas parece que incentiva, al contrario, no incentiva, desincentiva. Entonces necesitamos repensar esto. Y sobre una mirada diferente o tal vez más amplia,
creo que también aquí está el tema del dolor, como lo miramos culturalmente hablando, ¿no? Miramos al dolor como si fuera un enemigo, como si fuera algo que hay que evitar a toda costa, como si fuera algo que hay que ocultar a toda costa. De nuevo, tirarlo al depósito entre llaves, candados y todo, y olvidarnos. Y resulta que no, el dolor es parte de nuestra vida. El dolor trae mucho aprendizaje. Tomemos algo sencillito, pero repito, es sencillito. Después podemos ampliarlo a las múltiples posibilidades. Cuando yo estoy haciendo un recorrido, digamos, en un paseo al aire libre, y de repente, no sé, mi brazo roza una planta que tiene espinas, ¿qué sucede? El dolor que me provoca en el brazo me sirve de aviso para alejarme de esta planta antes de que me produzca un corte o de repente me pueda colocar una espina, digamos. Entonces vean ustedes en este ejemplo sencillo, simple, cómo el dolor es necesario, cómo el dolor cumple una función, cómo el dolor me sirve para que yo en este ejemplo corrija mi camino, me aleje un poco de esta plantita o tome más cuidado. Entonces, esto es algo fundamental que deberíamos repensar. El dolor no es nuestro enemigo, el dolor trae aprendizaje. Di un ejemplo sencillito, pónganse a pensar en tantas otras situaciones. El dolor de una ruptura de pareja tiene un aprendizaje, tiene un aprendizaje. Sí, claro, si quiero tomarlo, ¿no? Porque también puedo, como de costumbre ya lo dije, tirarlo al depósito. Por otro lado, está el sufrimiento, que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Y el sufrimiento, de forma sencilla, de nuevo, para no ocupar demasiado tiempo, el sufrimiento es aquello que construimos con nuestra cabecita, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Por ejemplo, ya que hablé sobre el tema de una ruptura de pareja, si yo desde mis creencias vengo construyendo, reforzando, o me vienen dando esa información y yo la acepto, de que romper con la pareja es algo inaceptable, de que pasar por un divorcio es algo intolerable, es algo que no me puede pasar, no puede haber eso. Yo tengo que tener un solo novio, una sola novia, y con esa me tengo que casar y morir hasta el final. No hay opción, esa es la única. Si yo me meto esto en la cabeza, imagínense el sufrimiento que yo mismo provoco con mis creencias o yo misma cuando por ahí me toca transitar una ruptura. Entonces, tengamos en cuenta eso, que el dolor, dice muy bien una frase de Buda, ¿no es cierto? El dolor es obligatorio, es decir, es parte de nuestra vida, y yo diría adicionalmente necesario, es bienvenido, mientras que el sufrimiento es una opción que tenemos que con frecuencia, tristemente, hacemos uso de este sufrimiento desde construcciones mentales, creencias mentales, que muchas veces vienen desde casa, que han cumplido capaz una función en algún momento de generaciones anteriores, pero que hoy por hoy ya no tienen sentido, ya no cumplen un propósito. Y en vez de ayudarnos, nos generan mucho, mucho malestar. Ahí, Carlos Alberto, siguiendo tu ejemplo, que la persona trae esta creencia de que una pareja tiene que ser para toda la vida y si se llega a separar es lo peor que le puede pasar en su vida. Realmente, literalmente se quiere morir porque no puede pasarle eso, qué vergüenza, qué decepción para ella, su familia, etcétera, etcétera. Y esto va y se lo comenta a alguien que no tiene esa creencia, que cambiar de pareja no es un drama. ¿Cómo puede haber esa empatía de decir, porque yo creo que ahí comienza la desvalidación, ay, no seas dramática, pero si hay tantos hombres en la vida, ya vas a conseguir otra pareja, o qué, no pasa nada, ya, supéralo. Y decimos eso porque obviamente la creencia de la amiga no trae esto de una sola pareja, y para ella que tiene esta creencia es lo peor que le puede pasar. Así es. Sí, muy importante la pregunta, porque a veces en este miremos el otro lado, a veces podemos caer en descalificación, en desvalorización, en burlas inclusive, ¿no es cierto? Entonces, se trata de guiarse desde lo que es la empatía, desde lo que es el respeto.
cada uno a su manera, porque no hay una receta única, ¿no? Cada uno a su manera, poder entender que, bueno, si bien la creencia que tiene esta persona no es la apropiada o no es la saludable, debo tratar de respetarla inicialmente, invitando a que esta persona revise esta creencia. Y eso es lo que hacen o lo que se hace en psicoterapia, ¿no? Llegamos con la idea de que, qué sé yo, el chico que dice, soy un fracasado. Así, ya te tira esa etiqueta, no soy un fracasado. Y de repente vas a preguntar de dónde saca esta idea y te dice que es un fracasado porque se aplazó en una materia. Y vos decís, pero a ver, ¿cómo es esto? No, es que ninguno de mis hermanos se aplazó nunca. Mi papá tampoco se aplazó nunca. Mi mamá tampoco nunca. Todos son excelentes. Y ahora yo tengo una materia reprobada. Soy un fracaso. Entonces, de manera empática, con cuidado, repito, no hay receta única, invitamos a que esta persona poco a poco revise, ¿no? Revise, porque imagínate vos un chico que se considera un fracaso porque reprobó una materia. No es muy difícil entender de que esa creencia no es una creencia para nada saludable, ¿no es cierto? Ahora tendremos que ayudarlo a transitar a este chico, en este ejemplo, a que pueda revisar esto, a que pueda cuestionarse, ¿no? Que de repente no, o sea, resulta que no es un fracaso para nada, solo fue un tropiezo en la vida. Ah, pero mi hermano no tuvo ningún tropiezo, mi papá no tuvo ningún tropiezo. Bueno, habría que revisar a qué definimos tropiezo, ¿no? Si vos decís que tropiezo es solamente un aplazo, se entiende esto y se va revisando la creencia, se va cuestionando, dándole la oportunidad poco a poco a que esa persona pueda revisar sus sistemas de creencia y de repente actualizarlos y decir, bueno, caramba, me tropecé en una materia, pero esto no significa nada, sigo siendo un buen estudiante, sigo siendo una buena persona. De repente con este ejemplo se me vino a la mente los casos tan tristes también que se escuchan en Japón, en Singapur, donde el sistema educativo es altamente competitivo, no sé si han escuchado, donde el famoso examen vestibular para aprobar en la universidad pública tiene hasta un ritual para la familia cultural, que básicamente es éxito, fracaso, ¿no? Y los chicos que no entran en profundas depresiones, cometen suicidio inclusive, ya que estarían, comillas, deshonrando a la familia por no haber entrado a las mejores universidades. Entonces imagínate todo un sistema de creencias tan llevado a un nivel de exigencia extremo, generando profundo malestar, ¿no? Completamente. Wow, es un tema demasiado importante, ¿no? Porque sí, o sea, tu sistema de creencias que uno va arrastrando y que va influyendo en las decisiones que tomamos aquí y ahora y sin cuestionarnos, ¿no? Y Sí. Carlos Alberto, quería preguntarte, ¿qué pasa con las personas que perdieron a alguien por suicidio? No es solo la pérdida, esa persona se queda con culpa, vergüenza, tristeza, reproche, todas estas emociones y sentimientos que, o sea, uno puede decir, ¿cómo no me di cuenta? Y esa culpa que uno se atribuye de cómo si yo era su madre, si era mi hijo o si era mi mejor amiga, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no vi la señal? Y la vergüenza porque no se habla, o sea, vamos a decir que murió de un paro cardíaco porque no, o sea, qué vergüenza con la sociedad decir que tal persona se suicidó. Obviamente invade una sensación enorme de tristeza y dolor, y bueno, es un tema realmente que incluye muchas emociones, ¿no? En todos los sentidos y emociones muy densas y pesadas que cómo pudiera ser una guía, una luz para que esta persona, que son los supervivientes que se quedan aquí, cómo pudieran ellos lidiar con todas esas emociones. Y bueno, es un tema igual muy amplio y, y voy a aprovechar para meterlo por el mismo canal, por el mismo camino. Creo que también es una invitación para revisión de creencias, porque por ejemplo, eh, la culpa, la vergüenza, básicamente son construcciones mentales. Básicamente son construcciones mentales, no son emociones. Pongámonos a pensar, y de repente, no sé, te tomo como ejemplo, Estela, ¿te daría, comillas, vergüenza salir a la calle semidesnuda en este momento? En este momento sí, porque
Estoy un poco pasadita de peso. Bien. Pero resulta que si nos vamos a una tribu amazónica, las mujeres están desnudas prácticamente, ¿no? Y no creo que sientan vergüenza. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, Es una construcción mental, viene de nuestras creencias, ¿no? Ahora hablemos de la culpa. No sé, de repente vuelvo a las tribus, porque por ahí son más representativas. De repente en las tribus tienen rituales, no sé, de marcarse, tatuarse, deformarse la oreja, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, para un padre que le hace eso a su hijo en un ritual de transición para lo que va a ser su etapa de ya ser un cazador, él no siente culpa, al contrario, se siente orgulloso. De repente, otro padre diría, caramba, ¿cómo le hice esto a mi hijo, no? ¿Se entiende? Entonces, atención, que para quienes se quedan es una oportunidad para revisar creencias también, ¿no? Yo me siento culpable porque yo no hice nada. Bien, revisa esa creencia, porque de repente tú no hice nada, en realidad digo, de repente tantas opciones, es caramba, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. ¿Qué más ibas a hacer? Esto es como decirle a un niño que por ahí en un accidente de auto, eh, niño, ¿por qué no salvaste a tus padres en el accidente de auto? Por favor, el niño no tenía condiciones. Si fuera un adulto, capaz que sí tenía condiciones de hacer una reanimación, una respiración boca a boca, de tomar el celular y llamar a primeros auxilios, claro que sí, pero entendamos también, o los invito a pensar, pensemos todos, ¿no? Repensemos. eh, ¿De dónde parten estos sentimientos, comillas, de vergüenza y de culpa? No es el camino por ahí, por si acaso, ¿no? No ganamos nada culpabilizándonos o culpabilizando a alguien. No ganamos nada. La persona no va a volver. Y tampoco es un tema de vergüenza, porque como estamos hablando, es un tema tristemente muy común, que necesitamos hacer algo, pero no es de la vergüenza. Necesitamos hacer algo necesitamos sanar, necesitamos entrar en equilibrio, necesitamos tomar conciencia desde ese lugar, no desde la vergüenza. No hiciste algo malo, digamos, ¿me entendés? No, pero es que yo le quité el trabajo, digamos, y por eso la persona se suicidó. Bueno, pregunto yo, ¿no? ¿Lo hiciste pensando, planificando esto? ¿Fue tu idea quitarle el trabajo para que se quite la vida? ¿Se entiende? Entonces no tiene sentido analizarlo de esa forma. Sí creo que si la estás pasando mal desde el lugar de quien se quedó, desde quien por ahí está con este dolor, con este sufrimiento, desde las creencias que ya dijimos, tal vez es una linda oportunidad también de poder decir, quiero hacer algo, esta persona ya se fue, pero quiero hacer algo diferente. De repente, cuando surge esta conversación, cuando surge una charla, lo voy a colocar en la mesa, voy a hablar sobre esto. Y sabiendo de que al hablar sobre esto, estás haciendo tu granito de arena. Alguien lo va a recibir tal cual lo estamos haciendo ahora. No tendremos por ahí 70 millones de personas que nos vean, pero te aseguro que alguien lo está viendo y le está llegando y le está sirviendo. Y eso ya valió muchísimo el esfuerzo, claro que sí. Entonces eso, y si te afecta demasiado, toca buscar ayuda, como charlamos la anterior vez, pues quitemos el tabú de, no, pero yo, ¿por qué? No, al contrario, busca ayuda, busca asistencia. Con esa ayuda que te va a servir a vos, también vas a poder ayudar más a otras personas. Qué lindo lo que hizo Simone Biles, ¿no es cierto? La gimnasta norteamericana. En serio, lo digo. Por ahí, claro, si lo miro desde la mirada competitiva, yo la quería llena de medallas de oro, haciendo maravillas en la gimnasia, ¿no? Pero qué lindo que hace ella hablarlo esto, hacerlo casi como un estandarte de, caramba, no me siento bien, no me siento bien, necesito cuidarme. Las medallas son importantes, pero más importante soy yo. Yo soy más importante. Entonces, me parece genial inclusive el mensaje de ella. En el documental que vi, el testimonio de una superviviente que perdió a su hijo, ella dice,
bueno, le querían dar medicamentos para hacerla dormir. Y el médico, el mejor consejo que dieron, no le den nada, déjenla llorar, déjenla que viva su dolor y si no quiere comer, no la obliguen a comer, solamente que tome agua, que se mantenga hidratada y para ella fue lo mejor porque realmente pudo experimentar ese dolor y es lo que muchas veces nos queremos evitar, volviendo al tema del dolor que decía, lo ponemos en el closet y vamos a arrastrar, vamos a alargar ese sufrimiento, nos va a acompañar por años. Cuando nosotros vivimos el dolor y sacamos, como decimos, ¿no? Lloré tanto que se me acabaron las lágrimas, ahí es cuando uno puede comenzar a replantearse las creencias, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otras personas, a otras familias que quizás están pasando por lo mismo? No sé, pero es ese levantarse y poder sacudirse viene después de vivir ese dolor. Así es, así es. Eso, en resumidas cuentas, tomemos conciencia, informémonos, eduquémonos sobre estos temas que, como decíamos, tristemente, pues no recibimos la información mínimamente necesaria. Es más, heredamos o recibimos mucha información sobre temas emocionales que es contraproducente, o sea, es contraria. Yo sé que las generaciones anteriores no lo hacen esto con la intención de hacernos daño, al contrario, quieren protegernos. Y como digo siempre, capaz que esto les funcionó a generaciones anteriores en situaciones diferentes. Yo no me imagino un soldado en situación de guerra que le digamos, espera, termina de llorar, después vas a disparar. En una situación tan terrible como una guerra, pues es verdad, las emociones las tenés que tirar al depósito, porque es de vida o muerte la supervivencia, ¿no es cierto? Más allá que el escenario de guerra ya es un escenario de insanidad plena, ¿no es cierto? Algo que, bueno, totalmente condenable. Entonces, es importante revisar esto. Los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado. Necesitamos también nosotros cambiar. Y claro, hay cosas también que hemos heredado de aprendizaje que son muy útiles, que son necesarias y debemos preservarlas y debemos transmitirlas para las próximas generaciones, claro que sí. Entonces se trata de esto, de repensar, de revisar, de informarse, ¿no? Carlos Alberto, según estadísticas, son los hombres quienes más mueren por suicidio que las mujeres. Sin embargo, las mujeres intentan, o sea, hay mayor intento de suicidios de mujeres, pero que el índice sea mayor de hombres porque utilizan métodos más letales. Y también yo creo que acá tiene que ver este tema de los hombres, igual volvemos a las creencias de que el hombre se siente más cohibido de expresar sus emociones, tiene que ser fuerte, ¿no? O sea, no, y confunde la vulnerabilidad con debilidad. Entonces, si podemos hablar un poquito haciendo esta diferenciación, cómo lo vive una mujer y cómo lo vive un hombre. Sí, es un temazo muy, muy amplio y muy interesante también y muy revelador. Si lo miramos desde lo que vos dijiste como puntos bien, bien específicos, eh, en realidad, entre comillas, el sexo débil, pues, son los hombres, somos, ¿no? Entre comillas, insisto, por favor, antes de que me ataquen feministas y machistas y demás. ¿Por qué? Porque en base a este sistema de creencias heredado, ¿no es cierto? Justamente en situación de riesgo, justamente más expuestos quedan los hombres, ¿no? El sexo masculino. Y tal vez tenga que ver con esto de las guerras, probablemente, ¿no? Se imaginan si vamos para atrás, tiempos anteriores, entonces quienes disputaban la supervivencia de la aldea, quienes disputaban la defensa por ahí ante amenazas, generalmente eran los varones. Las mujeres también, pero generalmente eran los varones. Entonces, hay múltiples explicaciones para esto. A mí me llama especialmente la atención lo que traen los informes en los cuales señalan como la impulsividad
uno de los factores clave. Generalmente los varones, el sexo masculino, tiene un nivel de impulsividad mayor que ustedes, que las mujeres. Generalmente las mujeres además tienen un manejo emocional, una inteligencia emocional mejor que los varones, repito, generalmente. Y si a esto le sumamos la cuestión cultural, que ya charlamos el día de hoy, donde las mujeres tienen el espacio permitido, entre comillas, para poder abrirse, para poder llorar, para poder mostrar el dolor, mientras que los varones no tienen este espacio permitido, es más, sufren, son juzgados, son condenados inclusive por los propios varones y por las propias mujeres, ¿no? En general estoy aclarando, por favor. De repente encontramos la clara explicación de por qué los varones tienen, comillas, menos tentativas, pero mueren más, ¿no? Quiero aclarar esto muy bien porque mucha gente dice de estos números, ahí está la prueba, las mujeres solo quieren llamar la atención. No, no es cierto, tenés que mirar todas las variables de la ecuación y entender que no es un tema de llamar la atención, pero para nada. Es un tema de que claramente la mujer tiene la oportunidad, culturalmente hablando, y también desde lo que es el manejo de las emociones, tiene más oportunidad de poner un freno antes de llegar a la toma de la decisión en sí. Tiene una oportunidad de pedir ayuda, tiene una oportunidad de hablarlo con alguien en general, mientras que los varones en su aislamiento, en su encierro, en su creencia de esto no tiene que saberlo nadie, yo tengo que ser un soldado impenetrable y sin emociones, súper blindado, en ese refuerzo de esa creencia, más la impulsividad, más generalmente el mayor acceso a métodos letales, está claro el por qué los varones se quitan la vida mucho más que las mujeres. Carlos Alberto, bueno, esta pregunta va para los dos, Gail y Carlos Alberto. ¿Qué le diría a una persona, ahorita mismo, alguien que nos esté escuchando que haya tenido pensamientos suicidas o que crea, sin desmerecer de que para lo que él está pasando ahora, él o ella, sea real, es real, no minimizamos su dolor ni minimizamos su carga emocional? ¿Qué ustedes le dirían a esta persona que esperemos que nos esté escuchando y que, no sé, cuál sería la sugerencia de ustedes hacia esta persona que ojalá esté ahí y nos esté escuchando? Dale, Gail, las damas primero. Ya, yo le diría que entiendo que quizás ahorita cree que no tiene alternativa, que la única opción que tiene es quitarse la vida, que no vale la pena seguir viviendo o no quiere cargar sufrimiento a sus familias. Entiendo y al mismo tiempo lo invito a que pueda en este momento escribirle, mandar un mensaje, una llamada a la persona que considere más cercana en su vida y que simplemente diga, quiero sentirte ahí, que no estoy solo, que pida ayuda, pero una ayuda de compañía y de a poco, o sea, es como primer paso, ¿no? Porque ya de ahí ese tiene que ser el primer pasito para quizás ya iniciar un tratamiento, buscar ayuda profesional, pero entiendo, sobre todo entiendo que quizás ahorita está nublado, que ese dolor emocional lo nubla y que cree que lo mejor es, o sea, la única opción que tiene es esa de quitarse la vida. Lo invito a que no se sienta solo y que llame a la persona más cercana que tenga. Eso. Buenísimo. Bien, yo tomaría el consejo de Gail y le diría algo más. Le diría, a ver, a esa persona, vamos a suponer que me está escuchando ahorita. Le diría, ¿te acordás a lo largo de tu vida algún momento en el cual pensaste que algo ya no tenía remedio?
De repente, no sé, ¿te acordás alguna vez que no sé, te rompieron el corazón y dijiste, pucha, nunca más voy a encontrar a alguien especial, por dar un ejemplo? O de repente un trabajo que perdiste y dijiste, ya nunca más, nunca más. Y después la vida te sorprendió y de repente ahora tenés una pareja maravillosa y tenés hijos. O de repente ese trabajo que pensaste que era el mejor de todos, cuando te votaron, te dolió tanto y pasó un tiempo y resulta que después tenés tu propio negocio y estás súper feliz. Acordate momentos así, pequeños, grandes, acordate, donde la vida te sorprendió. Bueno, esto es parecido. Eh, va a pasar, va a pasar. Y como bien decía Gail, siempre hay alguien ahí para darte una mano, para escucharte. No estás solo, no estás sola. Parece, pero no está. Y igual, como dice Gail, te invitaría a que revisé, a que te abras, a que hablé. Te aseguro que hay alguien ahí que te va a dar una mano. Y esto va a pasar. Te aseguro que vas a mirar después esto, después, y vas a tener mucho aprendizaje de esta época difícil, de esta tormenta. Y inclusive, alerta de spoiler, vas a poder mirar hacia atrás y decir, gracias, gracias a esa situación aprendí tanto y agradezco. Sí, qué bonitas palabras. Estoy sumamente de acuerdo con ustedes y yo le diría que te garantizo que hay alternativas, te garantizo que esto también va a pasar y te garantizo que la vida te está esperando con cosas increíbles para vos porque sos un ser único, porque nadie se parece a vos, porque nadie tiene tus talentos que tenés vos, porque sos único, porque si estás aquí es para algo y todo tiene una solución en esta vida, excepto la muerte. Eso es lo único que no podemos dar marcha atrás. Pero sea cual sea la situación por la que estás pasando, se puede salir de ahí, te lo garantizo. Y no solo te lo garantizo, también, al igual que Carlos Alberto, voy a abrir de manera gratuita, me pueden escribir, me encuentran en Estela Caram Psicóloga, en Instagram, mensaje directo, y voy a estar para acompañar, de manera gratuita, voy a estar para acompañar para las personas que sientan que este es un llamado para sacar la banderita roja y pedir ayuda. Aquí estamos, Carlos Alberto, yo y Gail, o sea, somos un equipo aquí de seres humanos que estamos para acompañarte. No estás solo en este mundo. Si crees que lo estás, pues aquí hay 3 seres humanos dispuestos a acompañarte. No estás solo ni estás sola. Y te queremos aquí, te queremos en esta vida, te queremos. No le negues al mundo tus dones y queremos verlos, queremos compartirlos y queremos acompañarte. Muchas gracias, Carlos Alberto, por este temazo. La verdad que todo el episodio estuve con el corazón a mil tratando de ponerme en el lugar de la persona que perdió a alguien o de la persona que tiene estos pensamientos suicidas y realmente es algo escalofriante, pero va a ser más escalofriante si lo callamos. Me encanta que hayamos sido valientes el día de hoy de hablar de esto, de hablarlo en voz alta y hablarlo en voz alta es desde ya, tiene un tono sanador. Esperemos que hayamos aliviado un poquitín esos corazones que están ahí arrugados por cosas no dichas, por cosas que como hablábamos, de esas falsas creencias de la culpa, de la vergüenza, de la tristeza, del dolor que no sabemos manejar, que este haya sido un pequeño espacio donde puedas aliviarte, donde te sientas acompañado y donde puedas contar con otros seres humanos que de una manera u otra todos hemos transitado dolor y todos estamos expuestos a cualquier trastorno mental en cualquier momento de nuestra vida y todos al final del día tenemos los mismos dolores, ¿no? Entonces,
Aquí estamos para todos. Muchas gracias, Carlos Alberto, por tu ayuda como ser humano, como profesional. Y bueno, Gail, igual por tu consejo de acudir a alguien y ese alguien podemos ser cualquiera de nosotros tres que estamos aquí. Bueno, Carlos Alberto, vamos a dar inicio a un nuevo sector de darnos permiso, pero no son las que ya te sabes. Te vamos a hacer dos preguntas. La primera sería, Carlos Alberto, si te dan un mes de vida, ¿qué harías o dejarías de hacer? Wow, un mes de vida. A ver. Ah, bueno, vacaciones, dejo de trabajar, me dedico a estar con las personas que amo, me dedico a pasear y bueno, alisto mi despedida, no desde algo sufrido así con mariachis, no, sino desde, a ver, quisiera que por favor coloquen mis cenizas al pie de este árbol que me encanta tanto. No sé, si pueden me hacen cierto tipo de ritual, guarden una foto y acuérdense de mí de esto. Hablaría con las personas por ahí que tengo cosas pendientes para disculparme, para por ahí decirles que lamento haber cometido tal o cual error. Mm, y eso, y a los amigos que quiero mucho, que no veo hace tiempo, también les diría, qué sé yo, me estoy yendo de viaje, ¿eh? Ya nos veremos más adelante. Y nada, eso creo que sería básicamente eso, una especie de retiro para preparar mi viaje hacia otro nivel de existencia. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es tu forma de relacionarte con tu sombra? Vaya, con mis sombras últimamente ha sido casi que frecuente, diría. Primero, cuando tomé conciencia de que existían, que no fue hace mucho, unos 7, 8 años, fue como, ¿qué? Chocante. Y tal cual hablamos en algún momento de la conversación de hoy, pasé después a agradecer su existencia. Y hoy por hoy es una relación más equilibrada. eh, por momentos quiero pelearme con ellas, con mi sombra. Por momentos quiero volverlas a meter al armario, pero al mismo tiempo, de manera amorosa, me recuerdo, practico recordarme de que están ahí cumpliendo un propósito, de que son parte mía, son parte de mi perfección como ser humano, dentro de mi imperfección. Y nada, trato de mantener cada vez más diálogo en los espacios que tengo de autocuidado, en las caminatas que me gusta hacer, en las lecturas, en las músicas que escucho, en las meditaciones, en los momentos de compartir como ahora. Ahí están mis sombras entrometidas. Déjame hablar esto, déjame, y las dejo hablar por momentos. Entonces, eso las voy integrando, las reconozco, las abrazo, cada vez con menos miedo, cada vez con más aceptación, cada vez con más amor. Y nada, y es algo que les recomiendo mucho a todas las personas, a todas las personas. Acá quiero hacer un mensaje adicional, capaz. Nosotros que trabajamos en salud, nosotros que trabajamos en salud, qué paradoja, cómo nos cuesta mirarnos, ¿no? Alguna vez converso con amigos, con colegas que son de salud, ¿no es cierto? Y de salud mental, psicólogos, psiquiatras. Y les digo, che, ¿quién de ustedes está haciendo terapia? Y es un silencio. Entonces, digo, ya pues, vamos, vamos, vamos. Esto es como ser personal trainer y estar con sobrepeso, ¿no? Digamos. Tal cual, exacto. ¿No ves? Yo al año vuelvo a mi proceso de nuevo a meterme en un retiro de trabajo, de desarrollo personal, de conocimiento, de sombras. Al año me meto otra vez, más allá de los procesos que voy haciendo a nivel individual. Me gusta lo grupal también para ver mejor en el espejo, ver más claras mis sombras, ¿no? Qué buena sugerencia y darles una invitación a nuestra audiencia que todos tenemos que pasar por terapia, ¿no? Y
Yo igual tengo terapias 1 o 2 veces al mes, que mi terapeuta anda mucho de viaje y por eso no hemos podido ir aumentando, pero es necesario. Es como el chequeo anual que vamos al médico 1 vez al año, 2 veces al año para ver que todo esté bien. Igual necesitamos este chequeo mental, emocional, para ver también y revisar cositas, ajustar, desajustar y tener este maravilloso encuentro con nuestra sombra, que es parte nuestra, y integrarla es la manera más respetuosa de cuidarla. Así es. Muchas gracias, Carlos Alberto. La verdad que un placer tenerte aquí nuevamente en nuestro espacio y gracias por dejar la puerta abierta de contar contigo las veces que sean necesarias. Ya sos parte de la familia Darnos Permiso y gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado hasta acá al final de la entrevista y ya nos estamos escuchando el próximo jueves. Gracias por la audiencia por llegar hasta aquí. Hasta el próximo jueves.